ya son las 5. Y bueno, está con nosotros, quiero presentarle al maestro Juan Antonio Barragán Cabral, la persona que nos va a instruir respecto a este webinar. Maestro, buen día. Muchas gracias, querida Mariana. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ya somos 133 personas. Vamos a empezar. Lo prometido es deuda. Me acuerdo que la primera vez que fue hace 2 o 3 semanas, tuvimos una charla específicamente de estos temas de materialidad en temas aduaneros, comercio exterior, todo esto en virtud de la reforma. Sabíamos que esta reforma venía fuerte y que vamos a estarla comentando en la medida en la que van avanzando la implementación de estas obligaciones, ¿no? Estas que tienen que ver con valor en aduana de las mercancías, que tienen que ver con acreditar que sí se realizó la operación de comercio exterior, principalmente. Esto en virtud, lo vimos también hace un par de semanas, en virtud de las reformas que también sufrió el Código Fiscal de la Federación, principalmente en el artículo 103, presunción de contrabando. Ahora el legislador establece que se entenderá como presunción de contrabando el hecho de que las operaciones de comercio exterior no se realicen, es decir, se trate de operaciones inexistentes o que éstas atiendan a actos jurídicos simulados, ¿no? Entonces, en esa virtud, dado que hoy ya es una conducta delictiva, es que se reforma la ley aduanera, eso lo platicamos hace algunos días, se reforma la ley aduanera precisamente para que en la vía administrativa se instrumenten los controles que el legislador ha considerado a partir del 1 de enero del 2026 con tal de evitar que se cometa este delito, la presunción de contrabando, a través principalmente de la figura o la vertiente de operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado y en ese entonces, cuando platicamos a detalle de este tema, yo les prometí que les iba a traer algunas tesis que en materia fiscal hoy nos dan luz precisamente para formar la materialidad de la que tanto se habla, ¿no? Desde el año pasado en comercio exterior y aduanas y de la que poco se sabe, ¿no? O sea, se habla mucho de materialidad, pero no se sabe construir, no se sabe elaborar, no conocemos cuáles son los parámetros que debemos de seguir y esto atiende a dos circunstancias, a que el tema es muy novedoso en comercio exterior, en aduanas, muy novedoso. Esto no lo conocíamos con la profundidad con la que hoy se debe de cumplir en virtud de la reforma, entonces atiende a que estamos conociendo este nuevo parámetro, este nuevo estándar de cumplimiento al que nos enfrentamos con estas reformas ley aduanera, Código Fiscal de la Federación. Y número dos, también atiende a que el propio legislador y el Ejecutivo, mediante reglas de carácter general, a través del Servicio de Administración Tributaria, pues tampoco son claros en instruirnos en cómo construir precisamente las reglas de materialidad para destruir presunciones. Ojo, me gustaría mucho que por ahí fueran anotando algunos puntos claves, porque la materialidad, si se crea, si estamos obligados a crear materialidad respecto de los actos de comercio exterior, tanto para acreditar que son reales las operaciones como para acreditar que se hicieron con un estricto apego a la legalidad, es decir, que no se trata de actos jurídicos simulados, pues precisamente esta materialidad se tiene que elaborar, se tiene que construir para destruir la presunción, ¿no? De operación inexistente y de acto jurídico simulado. Entonces, la presunción la va a tener siempre la autoridad, va a presumir que nuestras operaciones de comercio exterior caen en esos supuestos, en esos nuevos supuestos del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, y el contribuyente, en este caso el importador, el exportador, el agente aduanal, entre otros, tendrán el derecho procesal a probar lo contrario. Y esa probanza, precisamente, que tiende a demostrar lo contrario a lo que presume la autoridad, pues tiene que ser una prueba, un estándar probatorio que se conforme de elementos materiales
probatorios, objetivos, verificables, cuantificables, como lo dijimos hace ya algunos días. Pues sí, eso ya lo platicaste y te sale muy bonito, Antonio, decirlo tantas veces, pero pues ¿cómo se hace esto, no? Bueno, precisamente para esos efectos, el objetivo de esta sesión es atender a los principales criterios que han emanado tanto del Poder Judicial de la Federación como del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia fiscal. Recordemos que esta obligación de construir materialidad, trazabilidad, razonabilidad respecto de la sustancia económica, de la razón de negocio de las operaciones en lo general, ¿no? Pues ya está ha estado legislado desde hace muchos años, arriba de 12, 13 años lo hemos encontrado ya en nuestro Código Fiscal de la Federación, y eso ha provocado que en materia fiscal vayamos mucho más adelantados, ¿no? Tan adelantados que surgen las tesis que vamos a ver el día de hoy, que yo se las prometí, y que son igualmente aplicables a manera de referencia, a manera de criterios orientadores en materia aduanera y comercio exterior. ¿Por qué? Porque emanan del Código Fiscal de la Federación. Recordemos que el Código Fiscal de la Federación es de aplicación supletoria a ley aduanera, entonces por supuesto que nos aplican, número uno. Número dos, que nacen y se basan en el Código Civil Federal, en el Código Federal de Procedimientos Civiles todavía, ¿no? Aunque hoy sabemos que ya contamos con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero muchos de estos criterios se siguen apoyando en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sigue estando en vigencia por cuanto hace a diversas de sus disposiciones, y que vamos a tomar como base, porque también le son aplicables al ámbito aduanero, así lo dice el artículo primero de ley aduanera. Las vamos a tomar como base, como orientadoras, precisamente para generar materialidad en aduanas y comercio exterior, ¿vale? Ese es el objetivo de esta sesión, de este webinar. Bienvenidos a todos. Ya somos 165 personas y esperamos que esto sea de gran utilidad para todos ustedes. Voy a dejar de compartir, querido César. Ayúdame con la primera tesis. Les he preparado, seleccioné pues seis tesis que me parecen relevantes. Vamos a empezar con esta. Esta es emitida por el Poder Judicial, como lo pueden ver. El número de registro digital, para que todos lo tengan, es el 2027-497, es de la 11ª época. Si se dan cuenta, son criterios muy recientes. Este es de octubre del 2023, en materia administrativa, emitido por un tribunal colegiado de circuito, y el rubro prácticamente se refiere, ojo, a la materialidad de las operaciones, fíjate, materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales. En este caso, en materia aduanera y comercio exterior, hablaríamos de materialidad de las operaciones amparadas en los pedimentos. Cabe mencionar que el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en algún criterio ya un poco viejito, reconoció que el pedimento es una especie de declaración fiscal. Fíjate bien, es una especie de declaración fiscal, así lo reconoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, en este caso, el rubro, desde luego que es orientador para todos nosotros que estamos aprendiendo a generar la materialidad como nuevo estándar probatorio que nos impone la ley aduanera a partir del 1 de enero del 2026. Fíjate lo que continúa diciendo el rubro. El estándar probatorio es un estándar probatorio para acreditar la operación, ojo, la operación esa que genera efectos fiscales, pero ojo, no debe ir más allá, dice el Poder Judicial de la Federación, no debe ir más allá del objetivo razonable. Yo desde hace muchos webinars les estoy platicando constantemente de pruebas objetivas, de pruebas verificables, de pruebas cuantificables, ¿no? Y fíjate cómo en este caso el Poder Judicial habla de lo mismo, ¿no? Principios de objetividad, principios de razonabilidad, en razón, ojo, en razón con la naturaleza de la operación. No es lo mismo importar autopartes que importar acero, que importar tabaco, que importar calcetines, ¿no? En razón, ¿no?
de la naturaleza de la operación. Cuando analicemos la naturaleza de la operación, no solamente tenemos que atender al tipo de mercancía que vamos a importar y exportar junto con su clasificación arancelaria, sino también dentro de la naturaleza de la operación tendrá que ver la base de la negociación, la figura comercial que va a regir entre las partes, ¿no? Entonces, esa importación o exportación, ¿para qué se realiza? ¿Cuál es su finalidad? Atiende a un contrato de compraventa, atiende a un contrato de comodato, atiende a un contrato de leasing, de arrendamiento, ¿no? O es una donación, ¿no? En fin, ¿no? O es producto de alguna garantía que acordaron las partes. Entonces, la naturaleza tiene que ver con ese aspecto comercial que genera, ¿no? Las reglas para llevar a cabo, las reglas comerciales para llevar a cabo la operación, pero que también tienen que ver con el tipo de mercancía, pero que también tienen que ver con el origen y destino, pero que también tiene que ver con un régimen aduanero, ¿no? Eso es muy importante de analizar precisamente para entender la naturaleza de la operación, porque si no entendemos primero la naturaleza de la operación, no sabremos construir la materialidad, es decir, el estándar probatorio, como lo dice el rubro de esta tesis, para acreditar que la operación sí se realizó y se realizó en estricto apego a la legalidad, es decir, no se trata de actos jurídicos simulados. Ojo, haciendo uso, esa ya es parte tuya y mía, que somos quienes vamos a construir esta materialidad, asegurarnos de que estamos haciendo uso de elementos objetivos, como lo dice el rubro de la tesis, y razonables, otra vez, relacionados, vinculados, tomando como base la naturaleza de la operación. Fíjense, el criterio jurídico dice, este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el contribuyente, en este caso el importador, el exportador, deba acreditar la materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales, deba acreditar la materialidad de las operaciones amparadas con pedimentos, el estándar probatorio no debe ir más allá del objetivo razonable, es decir, la autoridad también tiene un límite, que es lo que vengo diciéndoles tanto en la gira presencial que hicimos en más de 10 ciudades, como en los distintos webinars, les vengo a decir que, ojo, que la autoridad tampoco, ¿no? Puede presumir lo que se le dé la gana, tiene límites, esas facultades de comprobación, no puede ir más allá del objetivo y de lo razonable exigiéndonos materialidad. Y esto se los digo porque muchos de ustedes empezaron desde el principio del año a decir, y es que ahora tengo que hacer contratos, y es que ahora tengo, y ahora tengo, y ahora tengo, cuando no habíamos conocido las bases para generar materialidad. No estás obligado a desarrollar todos los documentos de los que nos habla la regla 1414, la 3142 o el 81 del reglamento. Son un parámetro, son una referencia, el 59 fracción quinta, son una referencia, ¿no? Que debemos de considerar para construir, es la brújula para construir nuestra materialidad, pero desde luego los documentos y los elementos materiales que se van a acabar conformando nuestros expedientes son aquellos que de forma objetiva y razonable tienen que ver con la naturaleza de la operación y no más allá, dice el criterio del juzgador. Y el día que el Servicio de Administración Tributaria o Aduanas vayan más allá de lo razonable y de lo objetivo en razón de la naturaleza de la operación, esa que se conforma, tipo de mercancía, base comercial, régimen aduanero, entre otros aspectos fundamentales, bueno, en ese momento la autoridad empieza a cometer una ilegalidad respecto de su facultad de comprobación, yendo más allá de lo que la propia ley y el razonamiento jurídico le permite. ¿No? Sin que pueda, fíjate lo que dice el razonamiento, el criterio jurídico, sin que pueda válidamente exigirse al contribuyente, sin que pueda válidamente exigirse al contribuyente, demostrar extremos imposibles o desmedidos, en tanto que la exigencia de prueba debe ser acorde con las condiciones formales específicas del acto y atendiendo a las dificultades propias del hecho a probar en cada caso. Ojo con esto, ¿no? Es muy importante. La justificación, fíjense, también nos arroja mucha información porque habla del Código Fiscal de la Federación, ojo,
como un código aplicable de forma supletoria a la ley aduanera, en donde claramente dice, el Código Fiscal no establece reglas sobre la prueba de la materialidad. Yo me atrevo a decir que tampoco la ley aduanera, ni tampoco el reglamento, ni tampoco las reglas. Muchos me dirán, oye Antonio, pero pues para eso ya se publicó el 81 el reglamento con todos los documentos que debemos de aportar, el 59 fracción quinta, el 59 fracción tercera, la 1414, la 3142. Sí, pero no va más allá de un listado. No puede considerarse una regla probatoria el listado del 81 o el listado de la 3142. Es un listado de documentos únicamente, ¿no? En mi opinión, son una excelente referencia que definitivamente nos sirve de apoyo para generar nuestra materialidad, mas no quiere decir que debamos de acreditar específicamente el estándar que viene en todos esos artículos y reglas para poder entonces probar que la operación sí existió y que no se trata de un acto jurídico simulado o que el valor declarado en los pedimentos es el adecuado, ¿no? Repito, se tendrá que ver de forma específica para cada tipo de operación, para cada tipo de importador o exportador que esté llevando a cabo operaciones de comercio exterior. No puede ser un estándar regular para todos. Ojo, por eso digo, al igual que el Código Fiscal, pudiéramos decir que no hay reglas específicas sobre la prueba que acredite materialidad. Y continúa diciendo, ni deriva alguna carga específica del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que también es supletorio a ley aduanera, ojo, sobre todo porque el artículo 83 de este último ordenamiento, que es un artículo muy importante para efectos de la prueba, reconoce el principio ontológico de la prueba conforme al cual, fíjense, lo ordinario se presume y lo extraordinario se acredita. Vámonos, permíteme compartir, mi querido César, porque quiero ir al 83, muchas gracias. Esto es muy importante porque son bases para todos ustedes que van a resultar muy, muy interesantes para la creación de su materialidad. Fíjense cómo en mi presentación tengo hasta arriba del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es el artículo al que se refiere la tesis del Poder Judicial de la Federación, habla del artículo 83. Y fíjate qué artículo tan más potente. Dice, el que funda su derecho en una regla general, vamos a pensar que la regla general para efectos del 83 es el 81 del reglamento para efectos de la manifestación de valor y soportar el valor de las mercancías, el artículo 59 fracción quinta para acreditar los recursos que fueron utilizados en la operación de comercio exterior, 3142 la materialidad que acredita que la operación sí se realizó y que entonces no se trata de una operación inexistente, entre otros. Esas son las reglas generales. Entonces, el que funda su derecho, el importador, el exportador, que funde su derecho en una regla general, en cualquiera de estas que acabo de comentar en materia aduanera, no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción. Fíjense, pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es. Lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, ¿no? A manera de principio común de derecho probatorio en nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú te vas al artículo 59, fracción quinta, fracción tercera, artículo 81 del reglamento, el estándar que reconoce la regla general es un estándar de compraventa. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Si yo ahorita analizo el 59 fracción tercera, fracción quinta y el artículo 81 del reglamento, el estándar que a mí me deja ver el legislador y el legislador en la ley y el ejecutivo en reglas y reglamento, es un estándar probatorio para una operación de compraventa de principio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si voy a importar una mercancía no objeto de compraventa, ojo, por eso dije, tengan cuidado con la naturaleza de la operación, comercialmente hablando, ¿a qué responde mi importación o exportación? A una compraventa, no a un leasing, no a un comodato, no a un, ¿no? A una donación, entre otros, ojo con esto, a una operación de maquila, consignación, ¿no?
derivado de un suministro de un extranjero, estaría cayendo, de acuerdo a la regla general de los artículos que ya mencioné, estaría cayendo en una excepción, porque mi operación no va de la mano con lo que dice el 81, no va de la mano con lo que dice la 3142, no va de la mano con lo que dice la fracción quinta del 59, porque ahí hay un parámetro de regularidad que atiende a una operación de compraventa. Me piden el pago, me piden un contrato de compraventa, me piden acreditar la forma de pago, entre otros. Bueno, pues es que aquí no compré o estoy cayendo en una excepción. Ojo, por artículo 83, al caer en una excepción, tengo la obligación de probar que así es. Es decir, que estoy en una excepción porque como no estoy dentro de la regla general, no se presume cumplida la obligación, tendrá entonces que acreditarse la excepción. Y por eso cuando las empresas maquiladoras nos preguntan, oye, ¿yo qué hago aquí? Yo no puedo cumplir a rajatabla con lo que dice el 81. Pues con más razón tiene sentido lo que dice la tesis que acabamos de leer. No se puede tomar, y se los dije durante la gira esta que nos aventamos en 10 ciudades, no se puede tomar estos parámetros del 81, de la fracción quinta del 59, de la 3142 como una lista del súper, porque la materialidad, independientemente de lo que haya dicho el legislador y el ejecutivo en reglas, se compone de forma razonada en virtud de la naturaleza de la operación. Todo tiene que ver con la naturaleza de la operación. Y de ahí acreditar con lógica, con crítica y definitivamente con experiencia razonable de que la materialidad que acompaña a mi expediente es idónea, es pertinente para acreditar los hechos. Esos que tienen que ver con declarar correctamente un valor en aduana de las mercancías, ese otro que tiene que ver con acreditar cuáles fueron los recursos que se utilizaron para la operación aduanera y desde luego ese otro enfoque que tiene que ver con que la operación materialmente sí se realizó. Anótenlo, por favor, porque son los tres enfoques que hoy nos exigen para, como resultado de la materialidad que estamos obligados a conformar. Uno, ¿qué recursos utilizaste en la operación aduanera? Dos, el valor de las mercancías para efectos aduaneros. Tres, que la operación sí se realizó y que en consecuencia se realizó en un estricto apego a la legalidad, es decir, no se trata de actos jurídicos simulados, ¿no? En virtud de ello, ¿no? Es que tenemos que ir construyendo nuestra materialidad. Entonces, ojo con ese artículo 83 que es supletorio al Código Fiscal de la Federación, cuando este también es supletorio a la ley aduanera, ¿no? Bien. Eh, Fíjate lo que dice el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, de una vez lo comento. Dice, los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Es decir, lo que la autoridad determine se presumirá que atiende a lo que dice la ley. Sin embargo, esta es la parte importante. Dichas autoridades deberán probar los hechos. No están excluidos, no están exentos de que la palabra con la que resuelven un PAMA, con la que resuelven una visita domiciliaria, con la que resuelven una revisión de gabinete, con la que resuelven cualquier acto de autoridad, no están exentos de soportar, ojo, con hechos debidamente probados a través de la motivación y a través de la fundamentación ese tipo de resoluciones. El día que no lo hagan, ojo, el día que no lo hagan, el contribuyente lo puede negar, como lo dice aquí, fíjense. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. Entonces, lo que te quiero decir, porque muchas dudas son, oye, Antonio, pues, ok, tú me estás diciendo que no tengo la obligación de hacer un contrato por la naturaleza de mi operación, aunque la fracción quinta del 59 me dice que sí, y aunque el artículo 81 del reglamento me dice que también. Pero tú me estás diciendo que no es necesario porque sí tengo orden de compra. Oye, pero ¿y la autoridad qué va a decir? Ojo, ya lo vimos en la tesis, no puede ir más allá de lo razonable, del objetivo, no puede imponer cargas extraordinarias, ¿no? De imposible cumplimiento o innecesarias, porque si con una orden de compra ya acredite la razón comercial de la operación, bueno,
porque voy a tener que duplicarlo con un contrato, se me ocurre, ¿no? Por otro lado, quien tendría que acreditar que la operación es ilegal, quien tendría que acreditar que la operación no es existente, es inexistente, pero probando los hechos es la autoridad. Lo dice el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, me adelanto respondiendo a la pregunta, oye, ¿tú crees que vaya a tener un problema si me falta un papel? Sí, definitivamente. Si yo fuera autoridad y pensara como autoridad, yo te diría, pues estoy esperando a ver cuál es el papel que te falta. Pero ojo, eso no es ninguna novedad. Eso nos ha pasado desde siempre. El punto es que la autoridad que se vaya a atrever a decir que la operación es inexistente ante la falta de un contrato, habiendo orden de compra, pues el hecho que está aseverando, el hecho que está presumiendo es que la operación es inexistente. Ojo, en virtud de que te faltó un papel, procederá en consecuencia y sancionará como Dios le dé a entender. En juicio tendrá que probar los hechos, tendrá que probar su presunción, esa que atiende a que la operación de comercio exterior del pedimento X es o se presume como contrabando, dado que no es real esa operación, es inexistente o atiende actos jurídicos simulados, porque lo dijo, no, porque lo dijo y lo va a tener que probar. Por eso de que por un papel todo se cae, no lo dudo en la vía administrativa. Pero en la vía jurisdiccional, como ya vieron las tesis, que es de donde emanan las tesis emanan precisamente de que un asunto en la vía administrativa, en un PAMA, en una fiscalización, en una visita domiciliaria, se convirtió en un asunto litigioso y de ahí se creó este nuevo estándar jurídico a través de las tesis que hoy estamos presentando. ¿No? Espero ser lo suficientemente con todo esto que estamos comentando. Ya somos 202 personas. Bienvenidos a todos. Vámonos al siguiente criterio, querido César. Dejo de compartir. Ayúdame con la segunda tesis, por favor. Listo. El segundo, la segunda tesis tiene como registro digital, por si quieren ir sacando fotos o tomando notas, si al final de la presentación quieren los criterios, con muchísimo gusto me los piden y se los mandamos. Pero es el 2027-498, también es del Poder Judicial de la Federación, deviene de tribunales colegiados de circuito, también del 2023. Y fíjate lo que dice ahora, ¿no? Materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales según la naturaleza de la operación y las pruebas disponibles se puede tener por acreditada con indicios. Ojo con esto, cuando sean suficientes para evidenciarlo. Vámonos hacia abajo, querido César. Vámonos al criterio jurídico. Dice, este tribunal colegiado de circuito determina que la materialidad de las operaciones sí puede acreditarse a través de medios indirectos, si son idóneos y suficientes para evidenciar racionalmente y en grado suficiente, aun cuando solo tengan eficacia indiciaria. En mi opinión, puede ser la orden de compra o en mi opinión puede ser un pedido, ¿no? Que si bien no es un contrato, sí es una prueba de indicio, ¿no? De que la operación se solicitó, se requirió una propuesta comercial, es decir, ¿cómo empieza una operación comercial? Empieza quizás con un correo electrónico en donde dices, querido César, buenas tardes, estoy muy interesado en tu producto, necesito que me mandes que me cotices, ¿no? Tantas cajas, tantas mercancías, tantos bultos de tal y tal característica, ¿no? Y así empieza. Y entonces César, en contestación a ese correo, me manda una propuesta, me manda una cotización. Y yo, en respuesta a esa cotización, le digo, oye, estás muy caro aquí, y entonces, ¿cómo me lo vende? ¿A cuánto me lo venderías FOB o CIF o CPT o DDP, etcétera? Y entonces César viene con un descuento y entonces estamos negociando entonces se aprueba. Llegamos al último proyecto de cotización, se aprueba y viene una orden de pedido.
Y esa orden de pedido, cuando la recibe quien va a llevar a cabo, en este caso el proveedor, quien va a llevar a cabo la producción y venta, recibe el pedido y te dice, ok, recibido el pedido y lo pasa a producción y de ahí vienen los documentos comerciales, logísticos y todo hasta llevar a cabo la operación y después el pago, entre otros. Oye, la propuesta es un indicio, la cotización es un indicio, es una prueba indirecta, por supuesto que lo es, por supuesto que lo es. ¿Me estoy cortando, César? ¿O está bien Está bien el el, audio, maestro. está bien el audio? Por supuesto que lo es. Entonces, oye, los correos electrónicos en donde dice contacto con el proveedor, pero la cotización, pero el pedido, pero la orden de compra, oye, son pruebas secundarias, son pruebas indiciarias y esas pruebas indiciarias pueden ser, esos medios indirectos, como lo dice el criterio jurídico, pueden resultar idóneos, incluso suficientes, como lo dice el criterio jurídico, para evidenciar que la operación es real en atención a la 3142 y en grado suficiente. Fíjate lo que dice la justificación. Al no exigir una exigencia legal, al no existir, perdón, una exigencia legal específica, específica. Claro que está listado el contrato en el 81, claro que está listado el contrato en la fracción quinta del 59 y en la 3142 y en la 1414. Pero ojo, al no existir una exigencia legal específica para acreditar la materialidad de las operaciones objeto de verificación, porque no atiende, porque solamente es un listado, ¿no? Que no viene acompañado de los diversos supuestos que pueden existir en una operación de comercio exterior. Si solamente existiera un solo supuesto para importar o exportar, estoy completamente de acuerdo. Pero hay una gran diversidad de formas, de causas que tienen que ver con una importación o exportación de mercancías. ¿De acuerdo? Por eso digo que no es un parámetro inflexible, no debiera ser un parámetro inflexible y para eso, independientemente de cómo lo razona la autoridad, para eso están estas tesis que se han dado durante muchísimos años, ¿no? Respecto a la materialidad para efectos fiscales. Dice, es factible demostrarla con un conjunto de pruebas indirectas. Si de su concatenación, de su adminiculación, es decir, si al sumar, al vincular una prueba a la otra, se genera convicción respecto a la prestación del servicio o del bien adquirido, es decir, aplica para comercio internacional de servicios, pero también para comercio internacional de bienes y mercancías, ¿no? Por eso, si los FDI son aptos para documentar la operación en ellos detallada y teniendo en cuenta que los contribuyentes realizan operaciones comerciales como habitualmente se permite en el mercado, entonces los documentos privados, órdenes de compra, pedidos, cotizaciones, entre otros, que en la práctica se emiten, en la práctica comercial se emiten para respaldar esas operaciones, deben, ahí lo dice, ser considerados, así sea como indicios, pues esa circunstancia no autoriza negarles el valor demostrativo, menos si la ley civil, que lo acabamos de ver ahorita, artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles, mercantil o fiscal, Código Fiscal de la Federación, no les impone una determinada formalidad. ¿Qué crees? Que te dice la ley aunera y el 81 del reglamento, pues sí, un contrato, pero no impone formalidad. No impone formalidad. Y si nos vamos al Código Civil y definimos qué es un contrato, que ahorita lo voy a hacer, puede ser cualquier documento que especifique precio y cosa. Y mientras no imponga la ley aunera y el reglamento alguna formalidad respecto de los documentos, por eso les dije, es un listado de documentos nada más. Ni atiende a una regla probatoria, ni atiende a especificar la formalidad que debe revestir cada uno de esos documentos. Oye, Antonio, pero ¿estás seguro? A ver, estoy seguro que la autoridad va a llegar con todo, sí, pero como siempre, va a llegar terca, va a llegar queriendo identificar cuál es el papel que te falta, la letra que te falta, la coma que te falta, por supuesto. Pero eso no se los tengo que decir yo. Eso ya lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo. De eso se trata el juego, ¿no? De la autoridad en el ejercicio de facultades de comprobación. Pero de ahí, ¿qué sí estamos hablando en este webinar? De lo que verdaderamente es importante para verdaderamente acreditar la materialidad.
Y si en la vía administrativa la autoridad dice, pues no la acreditas, eso no quiere decir que no haya otra instancia, tan la hay que de ahí surgen estos criterios. Sí, Antonio, pero no me quiero ir a juicio. Bueno, pues es que eso ya no está definitivamente ni en tu cancha ni en la mía. Dependerá, ¿no? Cómo te vaya en el ejercicio de facultades de comprobación. Pero sí toma en consideración estos criterios para ir conformando materialidad en relación, alineado a lo que ya se exploró judicialmente hablando. Esto es una guía del cómo, ¿no? Es el ABC del cómo conformar materialidad, ¿vale? Así, dice, el órgano jurisdiccional puede tener por acreditada la materialidad, el órgano jurisdiccional. Oye, el SAT no quiso, aduanas no quiso, pero este criterio te dice, punto y seguido, el órgano jurisdiccional puede tener por acreditada la materialidad. Y eso lo va a hacer notar mediante el dictado en una sentencia de las operaciones realizadas por el contribuyente cuando los documentos aportados y en donde se consignan los actos de comercio puedan, de su correlación, evidenciar de manera suficiente la realización de las operaciones cuestionadas. Y muchos me dirán, pues sí, pero ¿qué es manera suficiente? Es un criterio meramente subjetivo que recae en el juzgador y el juzgador va a analizar, va a valorar las pruebas a través de la lógica, a través de su experiencia y de la sana crítica, ¿no? Entonces, ahí es en donde entra, ¿no?, la capacidad de todos nosotros para que a partir de elementos objetivos, cuantificables, verificables, generemos esa materialidad que adminiculada, ¿no?, lo que haga es incidir en el ánimo del juzgado. Al amparo de todos estos criterios. Desde luego que todos estos criterios son al menos los que nosotros vamos a utilizar en todos esos juicios en donde vengan sanciones por no materialidad, por actos jurídicos simulados, porque el valor de las mercancías no se sustentó adecuadamente. Bueno, vamos a ver si eso es cierto, vamos a ver si esa verdad que nos cuenta la autoridad en el PAMA, si esa verdad que nos cuenta la autoridad en el ejercicio de facultades de comprobación va a ser y se sostiene en un órgano jurisdiccional, ya sea en Tribunal Federal de Justicia Administrativa o en amparo. Ojo, no la tiene fácil porque esa materialidad ya se fue construyendo desde hace muchos años mediante la creación de todos estos criterios en materia fiscal, que no escapa al ámbito de comercio exterior y el derecho aduanero, ¿no? Y el derecho aduanero. Vamos a quitarla, querido César, dice Marcela de León, voy a los comentarios. Mm, buen día, maestro, pero esta tesis indica en la justificación al no existir una exigencia legal específica. Fue lo que acabo de explicar, querida Marce. Para acreditar materialidad, sin embargo, en este caso sí existe, sí, correcto. Otra vez, querida Marce, fue lo que acabo de explicar, ¿eh? Ojo, voy a empezar por aquí, querida Marce. Hoy tenemos exigencia en la ley de un contrato. Sí es cierto, Marcela tiene toda la razón. Ojo, Marce, no solamente viene en la fracción quinta del 59, sino también me lo encuentro en el 81 del reglamento. El contrato, me refiero al contrato, quiero confirmarte que te entiendo y que estamos hablando de lo mismo, pero también me lo encuentro en la 1414, pero también me lo encuentro en la 3142. Pues ya ves, Antonio, entonces sí hay exigencia legal. ¿Cómo te atreves a decir que aquí no hay exigencia legal? Ojo, comenté también, querida Marce, comenté también que si bien es cierto, me los encuentro en todos lados, en todos estos lados, en todos estos artículos, son un simple listado de documentos. Lo que nos dice el criterio, los dos criterios que acabo de poner, y para eso es precisamente este webinar, ¿no? Para decirles cómo razonó la materialidad, el poder judicial de la federación, independientemente de cómo lo razone la autoridad administrativa, entendiéndose por esta el SAT y ANAM, lo que dice es, no basta con un simple listado, necesitamos reglas probatorias, ojo, reglas probatorias. Y también se necesita
que el listado que te venga a la mente o que esté en la ley o lo que tú quieras, atienda a la naturaleza de la operación comercial. Esas palabras, esos principios para evaluar materialidad, Marisela de León, ojo, no son ni ideas tuyas ni ideas mías. Es como está analizando el Poder Judicial las pruebas para acreditar materialidad. Es decir, si en el Código Fiscal de la Federación copiaran y pegaran el 81 del reglamento y dijeran, ahora sí, Marisela, ya tenemos exigencia legal en el Código Fiscal de la Federación y tienes que cumplir con todo esto, en mi opinión, no se va a apartar del razonamiento jurisdiccional, teniendo listado o no teniendo listado, ese que tiene que ver con aplicar ese listado en atención a la naturaleza de la operación, en donde además un segundo criterio que fue el que proyectamos ahorita, te dice, y ese se puede conformar de pruebas indirectas, de indicios. Y si me están diciendo que puede haber indicios de acuerdo a la naturaleza de la operación para acreditar que sí se hizo o para acreditar que el valor está bien declarado, eso atiende, y faltan más, ¿eh? De hecho, traigo una de contratos. Eso atiende a que no es necesario que cumpla con un parámetro rígido. Te lo voy a explicar igualito al revés, querida Marisela, y por favor, dime si te convenzo o no. Llega Marisela, la contratan en el SAT y dice, aquí dice contrato. 59 fracción quinta, 81 del reglamento, 3142, 1414. No hay contrato. Bueno, señores, pues ¿qué creen? Que el valor está mal. Usted, empresa, es una empresa facturera porque la operación se considera como operación inexistente y se considera como un acto jurídico simulado. Luego, entonces, presunción de contrabando, se abre una carpeta de investigación y en la vía administrativa y fiscal no se le va a dar efecto fiscal alguno y legal alguno a sus operaciones de comercio exterior. Oye, Marisela, pero aquí está la orden de compra, aquí está la cotización, aquí está el pago, aquí está el flete, el seguro. O sea, aquí está todo esto, pruebas directas y pruebas indirectas. ¿Cómo me dices que la operación es inexistente? ¿Cómo me dices que es un acto jurídico simulado? ¿Cómo me dices que el valor no está bien soportado? Claro, porque no hay contrato. No sé si te estoy llevando, querida Marisela. Lo que dice el legislador en la ley es una cosa, como la interpreta y la aplica el SAT, el Ejecutivo, es otra, y como tendría que haberse aplicado y razonado, interpretado, esa última palabra la tiene el Poder Judicial de la Federación, que es lo que hoy estoy mostrando para todos ustedes. El legislador dijo contrato, la autoridad dice vamos por el contrato. ¿No lo tienen? Señores, todos son factureros. Quien no tenga contratos son factureros. Entonces, fíjate, el legislador puso contrato, sí lo determinó legalmente. La autoridad le encantó interpretarlo a la letra y dijo, si no hay contrato, luego entonces hay contrabando y todos son facturas. Y el legislador dice, a ver, ¿qué disparate es ese? Sí, qué bueno que diga contrato, como dice factura, como dice orden de comp, como dice pago, como perfecto. De todo eso, de todo ese lineamiento, de todo ese listado, el contribuyente, de acuerdo a la naturaleza de la operación, podrá acreditar de una forma proporcional e idónea su materialidad. Dice la primera tesis que te mostré, Marisela, sin que esto tenga que ver con que la autoridad pida cosas imposibles o desproporcionadas, o que no atiendan a la razonabilidad. Oye, pero si mi operación no, a ver, no tiene contrato, pero sí tiene orden de compra, por eso ya soy facturero. Eso es lo que quiere decir el Poder Judicial. El Poder Judicial dice, señores, no puede ser estricta la aplicación del 81
a rajatabla y al que le falta una coma y el contrato y tal, pues es facturero. Dice el Poder Judicial, eso no es razonable, eso no es razonable. Porque ni modo que porque a Marisela no tuvo un contrato y aparte, ¿qué contrato? ¿Cómo va a venir el contrato? ¿Qué cláusulas debe tener el contrato? Que lo dice la segunda tesis. No existe, o sea, olvídate de que no exista un parámetro que seguir en el Código Fiscal, que sí existe en la ley aduanera, ya quedamos tú y yo, pero no dice qué formalidades deben de revestir esos documentos. Por eso te digo que es muy vago como para darle el carácter de regla probatoria al 81 y al 59 fracción quinta y la 3142. Es un listado de papel. ¿Cómo se va a formar la materialidad en razón de la naturaleza de la operación considerando ese listado de papeles? Pero por no tener un papel, luego entonces eso me convierte en operación, porque aquí no hay de otra, ¿eh? Van a ir. La presunción es, Marisela, operación inexistente o acto jurídico simulado. No sé si me explico. Lo que pasa es que nos han explicado la reforma de una manera muy extraña. Conmigo estoy grabado en muchas sesiones, siempre lo hemos visto como hoy lo estoy platicando al grado, ¿no? De que les estoy enseñando incluso el razonamiento jurisdiccional respecto a la materialidad, ese que tiene que ver con lo poco que dice el Código Fiscal de la Federación, más como lo está viendo la autoridad, multando al contribuyente, queriendo meter a la cárcel al contribuyente, sancionando al contribuyente, y el Poder Judicial dice, a ver, tranquilo. Muchos me preguntaban, Marisela, oye, pero no hay criterio en materia aduanera. Pues claro que no, porque acaba de entrar en vigor, 1 de enero del 2026, acaba de entrar en vigor la reforma. Claro que va a empezar a ver estos criterios más adelante, pero yo dudo que se vayan a alejar de lo que hoy ya tenemos en materia fiscal, que es lo que estamos tratando en esta sesión, para retomar las bases. Las bases de la materialidad ya están echadas. Ahí está, y son las que las que decreta el Poder Judicial de la Federación. Razonabilidad, objetividad, verificabilidad, proporcionalidad, prueba indiciaria, prueba indirecta, prueba directa, atención a la naturaleza de la operación, adminiculación, concatenación. Esas bases no van a cambiar porque esas son para los FDIs y entonces van a tener que ser distintas para el pedimento. ¿A qué razonabilidad atiende? No sé si me estoy explicando, Marisela. Sí, maestro, entendido, mil gracias por la explicación. Pero no me den el avión, querida Marisela. Me gusta rebotar esas ideas, ¿eh? Por favor, díganme si tiene o no tiene sentido, porque si no los convenzo, pues no tiene objetivo el webinar. O sea, no suma de nada, pues tiene que tener sentido lo que estamos platicando. En caso de tener un proveedor de transporte que me da un costo por debajo de lo que está en el mercado import, y este importe afecta directamente a incrementables, podrá ser considerado como una subrogación. A ver, si te da un precio por debajo, otra vez, fíjate, es que aplica la razón. ¿Por qué te lo está dando por debajo? Porque una cosa es, yo que soy transportista, Marisela, y te digo, cuesta 20 pesos el transporte, pero págame 10, te facturo 10, págame 10 con factura y los otros 10 dámelos en efectivo. Eso es un acto ilegal. Otra cosa es, oye, Marisela, cuesta 20, pero derivado que eres un cliente muy bueno para mí, te conozco desde hace muchos años, me das volumen, me das mucha chamba, te voy a hacer un ajuste y te lo voy a vender en 15, ¿no? Porque además quiero que me des otro proyecto y esto y el otro y aquello. Si eso atiende a un acuerdo económico entre las partes, ¿no? Y deviene, ¿no? De ese, por eso materialidad, deviene de ese vaivén de comunicados. Oye, ahí te va la primera cotización. Oye, pero te aumenté el volumen. Oye, pero yo soy un cliente de hace mucho tiempo. Oye, bueno, sí tienes razón. Ahí está la prueba indirecta. No, es que el contrato. No, espérame. Ahí está la prueba indirecta, que es el día a día, que es acreditar los hechos. ¿Qué materialidad quieres si no
los propios hechos, esos que devienen de la comercialización, esos que devienen de la negociación. Nada más hay que soportarlos. No, pues yo le pedí, no, pues esto, no, pues le aumenté el volumen, no, pues negociamos, no, pues esto, y me lo bajó a 15, 20, llegó a 15. ¿Están los antecedentes? Sí. ¿Es un contrato? ¿Es una prueba directa? No. ¿Son indiciarias? Sí. Por la tesis dice concatena y vuela, concatena y vuela. Para eso les mostré el segundo criterio. María Romo, ponte, vete poniendo la tercera porque ya me estoy tardando mucho, mi César. El tercer criterio, ¿no? Vete lo poniendo en lo que atiendo preguntas. María Romo, ¿puedes explicar cómo aplicaría al tema de activos fijos y empleados? Se podría mostrar de manera indirecta. Bueno, a ver, el tema el tema de empleados no hay de otra más que con los salarios, el alta ante el IMSS, el pago de cuotas obrero patronales, ¿no? Pues ahí no hay para dónde hacernos, ¿no? Ahí sí, María Romo, pues sí tengo empleados. Ah, sí tienes empleados. Porque, ojo, el empleado tiene que ver con un tema de capacidad. Hay que materializar la capacidad. ¿Qué capacidad? Esa que argumentas tener para hacer lo que haces. Produces, necesitas empleado. Administras, necesitas empleado. Prestas servicios, necesitas empleado. Por más automatizado que esté tu negocio, necesitas gente, ¿no? Para que yo crea que tienes esa capacidad. Bueno, ¿tienes o no tienes empleado? ¿O eres una empresa de papel? ¿Por qué las empresas nos están pidiendo empleados? Para confirmar que no seamos empresas de papel, que solo tengamos un acta constitutiva y una cuenta bancaria. Porque esas son factureras, María. Ok, ¿tienes empleados? Sí, sí tengo empleados. A ver, vamos a entrarle a la prueba. ¿Cómo sé que no? A ver, ahí sí tengo contratos laborales. Y fíjate qué chistoso, ahí no le importa el contrato a la autoridad. Ya ves, Marisela, ojo, ya ves, porque atiende a la naturaleza de los hechos. Entonces ahora el contrato en lo comercial, a fuerza lo necesito si no eres facturera. Ah, pero si me das un contrato laboral para acreditar empleados, pues ese ya no me sirve porque ese lo pudiste haber hecho ayer. Y a lo mejor no es verdad la relación laboral que tienes con ese disque trabajador. Y dice el juzgador, dice, no, es que todo tiene que ver con la naturaleza de las cosas. No, no puede haber zapatos del mismo número que te queden grandes o que te aprieten. Tiene que ser de tu número. Y para que sea de tu número la materialidad, tiene que atender a la naturaleza jurídica de la operación. Lo demás es completamente irracional, violatorio de derechos humanos. Y un día se va a caer y con mayor probabilidad se va a caer en una instancia jurisdiccional, dado que ya las buenas noticias, lo que vengo a platicarles hoy, es que ya están asentadas las bases. Esto ya es de derecho explorado. Tan explorado ha sido que ahí están los criterios jurisprudenciales, están las tesis. Ese es el objetivo de estar aquí. Para eso sirve este webinar, de saber lo que ya dice el Poder Judicial y no lo que dice solo el SAT y la NAM. Pues, ¿tú crees que no le pasó esto ya a los factureros o a los contribuyentes que emiten facturas? No llegó ya el SAT y les dijo, te faltó Marisela llegó y les dijeron, te faltó el contrato, pues, venta de factura. Muchos dijeron, a ver, ¿de quién me habla? Se fueron a juicio y dijeron, ¿verdad que el contrato no es obligatorio o no es la prueba, la única prueba como para que se pueda acreditar la operación? Y dicen, no, hay pruebas indirectas, hay pruebas indiciarias, adminiculen. Si es- y si eso atiende a la práctica comercial, adelante. Los trabajadores pues no te voy a creer con un contrato, necesito que esté dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, necesito que haya prueba de pago en nómina y necesito que haya retención para el pago cuota obrero patronal. Mínimo, ¿no? Mínimo. Activos fijos, lo mismo. Bueno, pues ahí está el pedimento. Oye, dice el SAT, fíjate, María, ahí está el pedimento, ahí está el pago de las contribuciones, ahí está, pero no tienes contrato. No, pues todo mal, güey. Si no hay contrato, no sé si me estoy explicando, María.
¿Se puede sustituir el contrato con la orden de pago? ¿Por qué no? O sea, otra vez, depende, ¿para qué quieren el contrato? ¿Para acreditar valor? Oye, tengo otros datos, tengo otros documentos con los que puedo acreditar valor. Sí, dale. Oye, ¿para qué quieres el contrato? ¿Para acreditar materialidad de la operación que sí se hizo? Tengo otros documentos que atienden perfectamente a acreditar que sí se hizo la operación, por qué hay pedimento, por qué hay gente aduanal, por qué hubo transporte, por qué esto, por qué el otro. O, o sea, ¿por qué no voy a acreditar que la operación se realizó? ¿Por qué no voy a acreditar que el valor es el adecuado? Por un capricho de un listado en un artículo que, repito, ni siquiera acredita el estándar de una operación. Porque entonces la maquiladora, ¿qué haría, Marisela? Híjole, pues ahora debe tener pago. Es que ahí dice que debe haber pago, pero si nosotros no pagamos, dice la maquiladora. Ah, no, pero Marisela, que viene el SAT, dice que tengo que cumplir porque sí está legislado el pago. ¿No? ¿Y qué pasa si no acredito el pago que no deviene con la naturaleza? Pues eres facturero y el valor está mal. ¿Qué tiene que ver con la naturaleza de la operación? Laura, Eh, eh, a ver, algo hecho en el caso de una importación mediante leasing, si el valor del leasing es menor al valor comercial, es válido declarar el valor. No, el valor del leasing no te lo está pidiendo el pedimento, Jorgito Rosales. Tiene, o sea, si viene en leasing la operación, la mercancía, tienes que acreditar que esa mercancía la vas a rentar, luego entonces al no comprarla tienes que hacer uso de otro método de valoración, no el de transacción, para determinar el valor en aduana de las mercancías. El valor en aduana de las mercancías no puede ser el valor del leasing, no puede ser el valor del arrendamiento, tiene que ser el valor de las mercancías. Pero entonces, ¿para qué sirvió el leasing? Para decirle al SAT, a aduanas, ¿por qué no vas a utilizar el valor o el método de valor de transacción? ¿Y por qué vas a generar materialidad al amparo del método de idénticas, similares, precio unitario de venta, valor reconstruido, último recurso? Y sobre eso generas materialidad. Mi agente anual está, Héctor García, exactamente en la situación, si no cumplo con todo. Pues claro, porque hay mucha, a ver, se los dije, Héctor, está muy nuevo el asunto para comercio exterior, pero está muy explorado para efectos fiscales. ¿Qué falta? Que crucemos la curva del aprendizaje. El agente aduanal falta que aprenda. El importador falta que aprenda. El exportador falta que aprendamos todo. Porque eso que venía desde el 2012 y 13 en materia fiscal, querido Héctor, lo traen a comercio exterior en 2026. Entonces, lo que le pasó a los contadores en 2012 y 13, lo que le pasó a los contribuyentes en 2012 o 13, que no entendían que cómo estaba eso de la materialidad, la trazabilidad, la razón de negocio, la sustancia económica, nos está pasando a nosotros, güey. Entonces, ¿qué pasa, Héctor? Que la gente aduanal, pues hoy quiere cuidar su patente, le entiendo, pero también tiene poca información. Y aparte entran a webinars, híjole, que yo he entrado a ciertos webinars de algunos colegas que te quieren decir cómo va la cosa y pues nada más te confunden más. Desafortunadamente, no todo el ejercicio de transmisión de información es el más serio, ¿no? Desafortunadamente. Y eso pues todavía lo complica. ¿Qué va a faltar, Héctor? Paciencia y conocimiento. Paciencia, conocimiento, paciencia, conocimiento. Porque aquí está, estas tesis, Héctor, son producto de las sentencias, en donde llegó el SAT con una postura de materialidad. Dijo, no, no hay materialidad, ¿no? Y llegó el contribuyente y dijo, sí, aquí están mis pruebas. Se analizó y se emitió la tesis que estamos viendo. Déjenme comprobárselos. Miren, otra tesis antes de irnos. Registro digital el 2029-453, igual de colegiados, Poder Judicial de la Federación. Materialidad de las operaciones amparadas con comprobantes fiscales para acreditarla, la materialidad, tratándose de servicios no complejos o que no requieran una especialización, es innecesario demostrar la celebración de un contrato. Y fíjate, siempre nos dice Héctor, por favor, vámonos a los hechos, César, vámonos para abajo.
Fíjate, Héctor, dice hechos. Lo que pasa es que no estaba leyendo los hechos, me estaba yendo directamente al criterio jurídico y a su justificación, que es lo que nos interesa. Pero fíjate cómo hay hechos. Una persona moral, una empresa, demandó la nulidad de la resolución mediante la cual se tuvo por no acreditada la materialidad. Pues claro que llegó el SAT y le dijo, como con Marisela, te faltan los contratos, no hay materialidad de la operación. Y en los hechos, la persona moral dijo, demando, ojo, la nulidad, quiero que sea nula la resolución del SAT por la que dijo que no está acreditada la materialidad de mis operaciones con mi proveedor. Paréntesis, el servicio era montaje para un espectáculo. Dijo, si no hay contrato, no hay materialidad, de la cual se reconoció su validez al considerarse que no exhibió el contrato de prestación de servicios. O sea, criterio Marisela, ¿no? Tal cual quería Marisela. ¿Ya viste? Ahí está un caso. No hubo contrato. Y que aun cuando se hubiera celebrado verbalmente, era necesario sustentar la operación con pruebas materiales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para acreditar materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales, tratándose de servicios que no corresponden a alguna actividad que por su especialización o complejidad deban pactarse mediante un contrato por escrito de fecha cierta, es innecesario demostrar su celebración. ¿Por qué? Justificación. Vámonos para abajo, César. El Código Fiscal de la Federación no establece reglas, dice Marisela, pero la ley ahora sí. Pero ojo, la ley aduanera establece un listado de documentos, más no reglas sobre la prueba para acreditar materialidad. Porque una cosa es que me pongas ahí un copy-paste de documentos y otra cosa es que sean verdaderas reglas de probanza. Porque pues con todas esas, fíjate Marisela, me ponen el listado de todos los papeles, dice alguien que no está haciendo bien las cosas, alguien que está contrabandeando. Dice, perfecto, hay que hacer contrato, lo hacemos ahorita. Hay que hacer esto, lo hacemos ahorita, lo hacemos ahorita. Entonces, maquilamos, ¿no? Producimos la materialidad de acuerdo al 81 y entonces pues ya es una operación existente y un acto jurídico estrictamente apegado a la ley. Y yo que estoy haciendo contrabando, sería tan absurdo como creerles a los malhechores, teniendo todos los documentos del 81, como desconociéndole las operaciones a los bienhechores, ¿no? Porque le falta un papel. Por eso te digo, no son, el hecho de que estén legisladas no quiere decir que alcancen el grado de prueba para acreditar materialidad. O sea, la regla no es una regla de probanza, es un listado de papeles. Ojalá me estén siguiendo, ¿no? Entonces, fíjate, dice, ¿por qué? Porque el Código Fiscal de la Federación no establece reglas de prueba para acreditar la materialidad de las operaciones sujetas a verificación, por lo que puede atenderse a las reglas comunes de la prueba que rigen en el Código Federal de Procedimientos Civiles y otra vez se va al 83, que ya lo vimos. Entonces, dice, cuando la autoridad fiscal pone en duda, la autoridad fiscal, el SAT o aduana, la materialidad de las operaciones realizadas por el contribuyente consistentes en la prestación de un servicio no complejo, pero esto trasládalo también a tus operaciones de compraventa, ¿no? Siempre y cuando sean comunes, ¿no? O sea, que no sean situaciones extraordinarias, pues. En atención a dicho principio, no puede exigirse pruebas que no sean acordes con la naturaleza, Marisela, de la operación verificada o que resulten desmedidas por no atender a los parámetros racionales, exigibles, razonables de los medios de convicción. ¿Hubo operación o no hubo operación? Sí, sí la hubo. Ahí está el pago, ahí está la orden de compra, ahí está. Si no hubo contrato, no hubo operación. ¿Eso es razonable? ¿Eso es racional? ¿Eso es medido? ¿Eso va de acuerdo con la naturaleza de la operación? Fíjate, son las bases del criterio del Poder Judicial de la Federación respecto a la materialidad. Según los bienes, fíjate cómo no solamente habla de servicios, dice razonables de los medios de convicción exigidos según los bienes, no solamente habla de servicios. O servicios amparados en los comprobantes fiscales. Habla de los dos.
pues esa carga probatoria no puede imponer extremos imposibles y deben de admitirse los elementos de convicción suficiente para evidenciar la materialidad de la operación, aun cuando se trate de pruebas indirectas, ahí están las indiciarias, porque el análisis adminiculado de todas las pruebas aportadas puede generar evidencia suficiente para acreditarla. En consecuencia, tratándose de servicios no complejos y que sean, pero eso trasládalo a bienes no complejos y que sean acordes con el objeto social del contribuyente. Fíjate esto, me encanta. Siempre y cuando haya relación con tu objeto social. Esto es, que no correspondan a alguna actividad que por su especialización o complejidad deba pactarse mediante un contrato por escrito. Lo que están diciendo es tu contrato puede ser tu constitución, tu acta constitutiva en donde viene tu objeto social. Eso que importaste tiene que ver con tu objeto social, eso que tiene que ver con las actividades que diste de alta ante el RFC para pagar impuestos en México, sí, se puede acreditar que eso guarda relación con ese objeto social y con esas actividades dadas de alta en tu cédula de identificación fiscal. Sí, pues ahí está tu contrato. ¿Para qué quieres otro nuevo? Es lo que está diciendo la tesis, ¿eh? Es lo que está diciendo la tesis. En consecuencia, te lo vuelvo a leer, tratando de servicios no complejos y que sean acordes con el objeto social del contribuyente, esto es, que no corresponden a alguna actividad que por su especialización o complejidad deba pactarse, o sea, que justifique tener un contrato distinto, porque ese contrato distinto no dice lo que ya está dicho o va a decir algo diferente a lo que ya dice el contrato social, pues ahí sí se necesita contrato, pues que de eso no teníamos antecedente. Y como sale de la regla comercial, esa que por práctica la empresa importadora o exportadora lleva haciendo durante muchos años, pues eso que justifique hacer un nuevo contrato. Pero no se trata de cumplir por cumplir con hacer papeles. No sé si me explico. Fíjate hasta dónde razona el Poder Judicial de la Federación y no es nada más un listado de papeles, ¿no? Dice, es innecesario exhibirlo para demostrar su materialidad, pues para ello basta, fíjense señores, por favor, pues para ello basta relacionar otras pruebas. ¿Cuáles? La orden de servicio, orden de compra, el registro contable. Si sí compraste, vas a tener un registro contable. La factura, vas a tener factura del proveedor. Y el pago realizado, entre paréntesis, una conciliación vía estado de cuenta bancario por transferencia. Pero que no está el contrato, pero si está todo lo demás adminiculado, ¿te atreves, autoridad, a decir que no realicé la operación? ¿Te atreves a decir que es un acto jurídico simulado? ¿Qué opina? ¿Qué opinan? ¿No? Porque de verdad, escucho a los asesores, escucho a las asociaciones y confederaciones y puro criterio, en mi opinión, duro, estricto, y que si no, todos nos vamos a morir. Si no tienes contrato, todos nos vamos a morir. ¿Por? O sea, en mi opinión, habla la voz de la ignorancia. Cada vez que escucho a alguien decir eso, dices, mi hermano, pues no conoces lo que al final del día ha resuelto, ¿no? El poder jurisdiccional, el poder judicial. Porque, repito, una cosa es cómo llegue la autoridad, con qué criterio, con qué ideas. Ajá, pero eso lo que te estoy hoy enseñando es que no es la última palabra. ¿Y por qué no la es? Pues porque no atiende a la razonabilidad, al raciocinio. Es llegar con un criterio absurdo de te faltan papeles, te multo y entonces te sanciono y genero actos de corrupción o con esto voy a generar que aumente la recaudación porque pues prefirieron pagarme en lugar de hacer valer la verdad de los hechos. Los asusté al contribuyente. Bueno, pues es un ejercicio de coacción que sucede, y de extorsión que sucede en nuestro país desde hace muchos años. ¿Va? Claro, los asesores solo citan la ley a una reglamento de reglas, claro, porque son, híjole, no quisiera yo expresarme mal, pero el derecho aduanero no nace desde el derecho aduanero. El derecho aduanero tiene bases fiscales y tiene bases administrativas. Y esas bases fiscales y administrativas, como ya la vimos en el Código Fiscal de la Federación, en el Código Civil de Procedimientos Civiles, ¿no? Que ya ahora tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ojo, se va modernizando.
Esas bases, ¿no? Administrativas, esas bases civiles, la LEFEPA, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, entre otras, a su vez tienen base constitucional. La ley aduanera está de todo ese andamiaje jurídico. Claro que si empiezas a interpretar la ley desde la ley aduanera y no desde las bases, que es lo que hace un abogado, para eso se forma un abogado, pues claro que vas a ver con un ojo, ¿no? Pues desde la ley aduanera, ¿no? En fin, bueno, desafortunadamente, Karina, estamos plagados de esos consejos que no me parece que sean los más responsables. Vámonos a la presentación rápido. Híjole, llegué a ¿cuántas llevamos, César? 3. Llevamos tres. Ya nos tenemos que ir. A ver, fíjate esto, ¿eh? El artículo 1803, el consentimiento, vamos a empezar desde aquí. Permítame un segundito. Me queda Marina, le regreso la llamada en 10 minutos. No me tardo. Gracias a usted. Artículo 1792 del Código Civil Federal. Un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. 1793. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos, que es de lo que tanto estamos hablando, ¿no? De los contratos. Bueno, fíjate, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Para ellos estará lo siguiente. Será expreso cuando la voluntad de las partes, del que compra y del que vende, se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ahí están tus correos electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Dos, será tácito cuando derivado de los hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente, ¿no? Pues fíjate el 2248, habrá compraventa. ¿Cuándo? Cuando uno de los contratantes se obligue a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obligue a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. 2249. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando, y fíjate, lo pongo en rojo, cuando se han convenido sobre la cosa y su precio. Arriba ya te puse en el 1803, en el 1803, que es el consentimiento, que es la base del convenio entre las partes. Y el consentimiento puede ser eso o puede ser tácito. ¿Aquí me escuchas, César? Porque ya se me agotó la batería de mi audífono. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Vale. Entonces, fíjate, puede ser expreso o tácito, que es la base del convenio. Y el 2249 te dice, una compraventa es un documento en donde haya convenio, ya sea expreso o tácito, de acuerdo al 1803, sobre una cosa y el precio. Les pregunto, ¿hay cosa en las órdenes de compra? ¿Hay precio en las órdenes de compra? Ábranme su micrófono a alguien que maneje órdenes de compra, por favor. Sí, sí, precio. Sí, sí lo hay. Hay cosa, entiéndase por cosas, la mercancía. ¿Está la mercancía en la orden de compra? Sí, sí Sí, está. de hecho Fíjate, vienen los números de parte, precios, unidades de medida. pero a ver, Aide, 2249, ¿hay precio y cosa? Sí, Hasta ahí, gracias. Y de acuerdo al 1803, ¿tienes consentimiento expreso en un mail, en un contrato? Ahora, ¿hay consentimiento expreso de esa orden de compra? sí, porque Sí, sí incluso lo viene hay. firmada. Ah, espérame, imagínate que no viniera firmada.
¿Tienes algún correo electrónico en donde te dicen recibido, muchas gracias, ya pusimos a procesar su orden, algo así? Sí, incluso ellos confirman los días de entrega. Es expreso en un correo electrónico, ¿sí o no? Correcto. ¿Para qué quiero un contrato a fuerza? Esa es mi pregunta. Hola Antonio, pues yo creo que nada más para imponer miedo por falta de apertura a leer completamente la ley, ¿no? O sea, ¿de dónde sacan que se necesitamos entonces un contrato si tú mismo lo estás diciendo en estos artículos? ¿Realmente conocen la ley los legisladores? ¿O nada más es por el tema de querer fiscalizar como es ahorita el tema Claro, de que claro. es su año, ¿no? De fiscalización. Fíjate, Moni, incluso fíjense el 23/16, de acuerdo con eso. Fíjense, el contrato compraventa no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre bienes inmuebles. Los que nosotros importamos y exportamos son bienes muebles. Suma estos artículos. A ver, ¿por qué crees que el Poder Judicial de la Federación se basa en estos artículos? ¿Por qué se basa en un código federal de procedimientos civiles? ¿Por qué se basa en Código Fiscal de la Federación? ¿Por qué se basa en el Código Civil? Pues para llegar al razonamiento de que sí es prueba para materializar los actos y qué es un capricho para materializar los actos. Pues claro que ahí están los documentos que tienen que ver con la naturaleza de la operación. Pero si además de esto tienes un contrato, qué bueno, pues. Nadie está diciendo que no, ¿eh? Pero lo que sí estoy diciendo es que no me vengan a mí a inventar de que pues por un papel ya se cayó todo el asunto y las operaciones están mal hechas o que no existieron, ¿no? Adelante, Manuel. Buenos días, Manuelito. Chulo. Gracias, Toño, gracias. Y por ahí alguien hizo una pregunta y es mi cliente y dile que le voy a empezar a pedir más documentos, por favor. Por quejarse. Por andarme exhibiendo. Oye, Toño, artículo 81, fracción séptima. Sí, señor. Contratos y en naranjitas pusieron, y en su caso, órdenes de compra. Sí. ¿Sí? Y en su caso, pero te piden el contrato. Con todo lo que estás diciendo tú de jurisprudencias, pues sabemos que hay mucha defensa, ¿sí? Pero en una revisión tú sabes cómo están actuando. Al principio, antes de que el 81 o le agregaran esto, Toño, Sí. nosotros le solicitábamos al cliente, oye, ¿cómo vas a comprobar la materialidad de tu operación? Pues con tu pago, con tu transferencia, con tu chip en export, con la factura y con una orden de compra, como decían aquí varios que escuché, donde venga el número de parte, descripción, valor, y hasta venían firmadas por las dos partes, tanto del comprador como del vendedor, ¿no? Entonces, pues era un documento que estaba, pero cuando sale esto y no hay, ahora sí la pregunta frecuente, salvo lo que tú comentas que hay mucha defensa, pero sabemos que en una revisión, Toño, cómo actúa la autoridad, ¿no? Que no sé hasta dónde tengan conocimiento de esto, porque de repente también en un reconocimiento están pidiendo cosas que no deben de pedir, Toño, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo interpretas? Ok, ya entendí lo que dices de las jurisprudencias, pero este séptimo, donde te dice contratos y en su caso, órdenes de compras. Si no tienes órdenes de compra no hay problema, pero sí contrato. Bien. Cómo lo manifiestas tú? Que para mí, sí es cierto, voy a empezar diciendo que la reforma que se dio al reglamento dice contrato y en su caso es incluyente, ¿no? O sea, es contrato sí porque sí, y si hubiera órdenes de compra, súmalas, Así es. pero no dejes de tener el contrato. Hasta ahí vamos tú y yo y nos estamos entendiendo puntualmente. Bien. Yo lo que diría es, no tengo contrato, pero sí tengo orden de compra. Para mí esa orden de compra hace las veces del contrato de acuerdo al 23/16, de acuerdo al 22/49, de acuerdo al 22/48. Entonces,
no tengo contrato por denominación, pero en el fondo sí tengo contrato. Exactamente, por denominación no, pero una orden de compra puede hacer la función de un contrato como tal, Sí tengo sin, contrato. sin necesidad de que digas el contrato, la parte, 10 hojas de un Eso es, contrato. eso es. Por eso eso es es aferrarte a una situación que no tiene sentido. Y entonces yo lo que diría es, tengo orden de compra, hay precio y cosa, como lo está diciendo el Código Civil, sí. Lo que haría es acompañar, dado que no tengo contrato en denominación, yo lo que pondría en una carta aclaratoria es, se acompaña, ¿no? A la manifestación de valor, la orden de compra tal y tal y tal, que a su vez y de conformidad con la fracción séptima del 81 publicado taca, 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 y de conformidad al 22, 48, 49, 23, 16, 18, 03, etcétera, y los demás aplicables a la operación, hace las veces de un contrato. Es mi contrato para la operación, para cumplir con el 81 que tanto quieres que te cumpla, ¿no? Pues ahí está. Ahora, si la autoridad dice que no, se mete en camisa de 11 varas porque decirme que mi orden de compra no es un contrato es como negar lo que dicen estos artículos, ¿no? ¿Y qué tendría la autoridad como para decir que eso no es un contrato? ¿Cómo lo demostraría? Además de que los hechos negativos no se pueden probar. Ellos no pueden probar que no es. ¿Cómo? ¿Me explico? Correcto. Mm. Además de que está la ley, porque no estamos hablando de las tesis aquí, ¿eh? Estamos hablando de la ley vigente aquí. Además están las tesis, ¿no? En fin. No, y otro de tus compañeros asesores, también, su comentario fue muy, muy acertado y parecido y muy empatado con el tuyo, Toño, en ese sentido, es decir, ¿a qué le llamas contrato? ¿Cómo quieres el contrato? ¿Sí? ¿Cuáles son las formalidades del contrato? ¿Sí? Pueden ser desde Correcto. una hoja hasta 100 hojas, ¿no? Claro, claro, porque el contrato más que revestir, como lo dice aquí Manolo, mira, el 2316 más que revestir de alguna formalidad, el contrato lo que quiere es acreditar el cumplimiento de una obligación, a lo que se obliga el que vende y el que compra. El Es que correcto. vende a trasladar la propiedad, el que compra a pagar por dicho traslado de la propiedad. Y lo dice el 2316, sin que se requiera alguna formalidad especial para su validez, salvo tratándose de inmuebles, que ahí sabemos que se necesitan las famosas escrituras públicas, ¿no? Pues eso sí, pero porque tiene otros objetivos, otras finalidades, pero para bienes muebles, ¿no? Es correcto, Toño. Gracias. Y bueno, Al nomás quería contrario, aportar esto también. Y muchas pues gracias. ahí a mi cliente creo que se le va a complicar más con más documentos, Toño. Súbele el honorario, Manolo, súbele el Aparte, honorario. aparte, aparte, ya está eso, Toño. Gracias. Sí, siempre sigo tus sugerencias y tus buenos consejos, hermano. Gracias. Abrazo fuerte, querido Manolo. Oigan, pues muchas gracias. Nos quedaron 3 tesis. Vamos a proyectarlas rápidamente, mi César, por favor. Nada más para que termine, para que vean lo que ya se nos fue el tiempo. Gracias, Irving. Esta es la cuarta, César. Sí, Tomen en cuenta los registros, ¿no? 2029-959, igual Poder Judicial, materialidad de las operaciones amparadas con comprobantes fiscales. Ojo, el rubro dice, el estándar probatorio para acreditarla cuando se rechace la devolución de saldos a favor de impuestos puede atender a un criterio de razonabilidad y demostrarse a través de la prueba presuncional. Otra vez, las pruebas indiciarias, las pruebas indirectas. Ponte la quinta, ¿no? Cesarito, por favor. El rubro 203, 1350, presunción de inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes fiscales. Fíjate, la autoridad debe fundar y motivar la decisión
de revertir la carga probatoria para acreditar su materialidad. Con esta termino, esta me gusta. Vamos para abajo. Cesarito, por favor. Fíjense, criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la autoridad debe fundar, es una obligación, debe fundar y motivar la decisión de revertir la carga probatoria. Revertir es que te arroja a ti contribuyente, que te arroja a ti importador o exportador, la carga probatoria para acreditar la materialidad de las operaciones presuntamente inexistentes. O sea, la autoridad dijo, pues yo presumo que esto es inexistente. Yo presumo que esto es un acto jurídico simulado. Yo presumo que el valor no es el adecuado en el pedimento y entonces te arrojo la carga de la prueba. Y dice el tribunal en esta tesis, ojo, debe de fundar y motivar por qué te revierte la carga de la prueba. No es porque dice, no, pues no le entiendo, como con el anexo 24, ¿no? Siempre me pasa, pues no le entiendo. No, no, pero no le entiendes por qué. Porque yo puedo creer que ni siquiera has abierto el archivo. Yo puedo creer que ni siquiera has valorado mis pruebas, ni siquiera las has volteado a ver. Y dices, no, pues no prueban nada, no acreditan nada. No, no, pero ¿por qué? Y dice el Poder Judicial de la Federación, tiene que fundar y motivar el por qué te revierte la carga de la prueba. ¿Por qué con las pruebas que aportaste no son suficientes, no son idóneas para acreditar la materialidad de los hechos? Justificación. Y fíjate cómo se baja la Constitución, ¿no? Por ahí, Karina, no se va la ley aduanera, ¿no? Artículo 16, 42, 55, 69, 69 del Código Fiscal de la Federación, que son de carácter supletorio a ley aduanera. Dice, dice el juzgador, dice, cuando interpretamos estos artículos conforme a los principios de legalidad tributaria, aquí hay legalidad aduanera, seguridad jurídica, debido proceso. O sea, lo que te quiero decir es que hay garantías, hay derechos constitucionales más allá de lo que la autoridad aduanera quiera llegar a aplicar, ¿no? De los que no se puede separar la autoridad. Entonces dice, deriva que si bien la autoridad cuenta con facultades amplias para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales o aduaneras, no son absolutas, ni pueden ejercerse a discreción o con arbitrariedad, por lo que no está exenta de cumplir con el debido proceso administrativo. Por tanto, la presunción de ingresos por la sospecha de operaciones inexistentes y la reversión de la carga probatoria en perjuicio del contribuyente deben de estar precedidas de una debida fundamentación y motivación, basada en razones particulares y elementos objetivos que la justifiquen. No es por sus pistolas. Debe de haber prueba objetiva del por qué no fue suficiente y te arrojen la carga de la prueba. A fin de respetar los referidos derechos fundamentales, estamos hablando de derechos humanos y garantizar que el contribuyente no sea objeto, fíjate, y garantizar que el importador, exportador no sea objeto, agente aduanal no sea objeto de un trato injusto ni desproporcionado. Entonces, ¿no? Es que no hay contrato, un papel que diga contrato y entonces todos a la cárcel, pues, ¿no? Eh, en fin, tengo otra más, ¿no? La última, mi César. Sí, es esta. Sale, CFDIs, dice, son documentos privados, como también pueden llegar a ser los pedimentos, así como los CFDIs. Son documentos privados con valor probatorio indiciario. Entonces, el pedimento hace prueba, indiciaria, pero hace prueba de materialidad, que requieren adminiculación con otras pruebas para acreditar el acto de comercio, cuyo pago se reclama en juicio mercantil. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Que también está el pedimento para generar materialidad. Es parte de las pruebas indiciarias, es parte de la prueba que adminiculada acreditar que la operación sí se hizo, que el valor está bien declarado y todo eso que hoy le interesa a las autoridades. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido útil esta información. Paciencia. Necesitamos paciencia e información. Paciencia e información. Para todos está siendo sumamente novedoso
el tema de materialidad, trazabilidad, está siendo muy novedoso. Entonces, así como entró en temas fiscales, va a ir entrando a la cabeza de la autoridad cuando se dé de topes con sus resoluciones, ¿no? Porque pues ya están estas tesis que son las que vamos a utilizar, como dice Manuel, en la defensa. Oye, ¿y la defensa la vamos a tener que llevar a cabo? Lastimosamente sí, desafortunadamente sí, por cómo están las cosas y es parte de la curva de aprendizaje, ¿no? Asimismo, la autoridad va a ir aprendiendo y nosotros también. Son ustedes muy amables. Gracias por acompañarnos en estas sesiones informativas. Esperamos haber sido útiles para todos ustedes. Seguimos en comunicación y nos vemos a la próxima. Gracias a todos. Un abrazo. Muy amables.